Antes de continuar con nuestra última conferencia, les recordamos completar la hoja de evaluaciones. Tenemos una persona muy entrenada que los va a perseguir hasta que la entreguen, así que prepárense. Acuerden de usar el hashtag ForoInale en Twitter y para enviar sus preguntas pueden hacerlo por el 092-835-224. A continuación tendremos la presentación Huella de carbono en la lechería uruguaya a cargo de Juan Baraldo. Juan es economista y máster en economía. Actualmente es parte del equipo del área de evaluación de políticas agropecuarias y del equipo de la unidad de sustentabilidad y adaptación ante el cambio climático de OPIPA. Sus principales temas de trabajo son la evaluación de impactos y los aspectos ambientales vinculados a la producción. Integra el Grupo Interinstitucional de la Huella Ambiental de la Ganadería. Trabaja hace más de 10 años en el Ministerio de Ganadería. Le damos la bienvenida a Juan Baraldo. Adelante, Juan. Gracias por la presentación, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar los avances en la estimación de la huella de carbono en la lechería uruguaya, que es un trabajo que está enmarcado en el esfuerzo del Grupo Interinstitucional de la Huella Ambiental. En este trabajo participamos los técnicos Laura Estigarraga, de Facultad de Agronomía, yo, Nicolás Costa, de OPIPA MGP, Alejandro Lamana, de INIA, y Ernesto Triñanes, de Linale. ¿Qué es el Grupo Interinstitucional? El Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, el INIA, el INAC y el INALE convocaron a los técnicos con más experiencia, que más sabían de esto, y a mí, para trabajar con el objetivo de integrar los aspectos ambientales en la mirada, en el análisis de los sistemas productivos de ganaderos y lecheros en el Uruguay, con un abordaje integral. Esto quiere decir que pensamos los temas ambientales en conjunto, complementariamente y con la misma relevancia, de forma integrada al pensar cuando incorporamos la dimensión ambiental. Y esto en vínculo con el cumplimiento y la observancia de los compromisos que Uruguay tiene en materia en compromisos internacionales de clima y que están ya asumidos o en negociación. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué motiva un poco esto? El tema del calentamiento global, los gases de efecto invernadero, la responsabilidad que pueda tener o no la ganadería, la lechería, está instalado en el mundo, es parte de la agenda de discusión a nivel internacional, a nivel nacional, se lo puso ahí. Entonces, contestar esto, encarar este trabajo, hay que pensarlo desde todos los aspectos ambientales, de forma interrelacionada, las distintas dimensiones del ambiente están vinculadas de forma compleja y lo que movés que puede afectar positivamente en una dimensión no siempre tiene el efecto en el mismo sentido en otras dimensiones. Por eso el grupo encara desde 3 dimensiones por lo menos. Hay un grupo que está trabajando, el grupo de aire, digamos, está trabajando en la huella de carbono, desde el punto de vista de la lechería y la ganadería. Hay otro grupo que está trabajando sobre la huella de suelo y agua, cuál es el efecto de la producción sobre el suelo y el agua. Y un tercer grupo que está pensando más bien en la huella sobre la biodiversidad, los efectos de la producción sobre la biodiversidad, campo natural o de la fauna. Los 3 grupos, estas 3 huellas, digamos, son parte de una huella ambiental sola, que hay que verla y considerarla de forma integrada. ¿Tá? Ya mencioné a las instituciones que trabajan en este grupo interinstitucional. Y esto, ¿por qué es importante? ¿Cuál puede ser la relevancia? ¿Por qué poner a estos técnicos a trabajar en esto? Y a todas estas instituciones. Un poco en la presentación, cuando se hizo el lanzamiento del grupo, el ministro Peña tocó, que fue un poco el que le tocó
hacer la exposición, planteó muy bien los motivos. Yo tomé algunos de los principales puntos y los quiero mencionar. Uruguay tiene la oportunidad de mostrar y de demostrar cómo produce, cómo hace producción, cómo es la producción ganadera en Uruguay. Tiene una oportunidad para mostrárselo al mundo y a la sociedad en Uruguay. Y cómo produce en vínculo con el ambiente, o sea, cómo afecta al ambiente al producir. Existe la oportunidad de generar bienes diferenciados, bienes de calidad, pensando en públicos que cada vez adquieren pautas de consumo más sofisticadas. Ya mostraba Mercedes hoy en su presentación que los ingenieros chinos vuelven a China y llevan las costumbres más tipo europeas, las pautas que en algún momento se asociaron al norteamericano o al europeo, se están difundiendo por el mundo. En Uruguay hay gente que exige este tipo de tributos en los bienes. O sea, cada vez es creciente, digamos, las preferencias de la gente por este tipo de bienes con más calidad. La señora de China hablaba en ese caso sobre cuestiones de salud. La gente busca otras cosas en el consumo. Eso que es se puede decir que es una preferencia de consumidores, en algún momento, quién sabe, en el futuro, tal vez no hoy, se puede transformar en una restricción comercial. O que lo adopte un país directamente como parte de sus barreras, digamos, o también como entre los varios aspectos finales que mencionaba Mercedes hoy, como esas normas voluntarias que se ponen algunos importadores, o la existencia de sellos, o las pautas cambiantes de los consumidores, pueden terminar funcionando como una restricción real en el comercio. Otro de los aspectos que hace relevante esto es sentar bases científicas para diseñar política productiva y política ambiental, conjuntamente, de vuelta, las dos cosas integradas. Y dialogar sobre bases científicas, generar conocimiento, generar evidencia y hablar con la sociedad. Que yo decía hoy que el tema está en la agenda internacional. La agenda internacional es la gente, es la sociedad que lo pone ahí. O sea, a la gente le interesa hablar de esto y porque nosotros preferimos contestar con evidencia, con bases en conocimiento científico. Y por último, estos aspectos están alineados perfectamente con la estrategia de desarrollo agroindustrial que está en este momento pensando el Ministerio de Ganadería y discutiendo, y con los planes estratégicos de todos los institutos. El presidente, cuando abrió, mencionaba como uno de los ejes estratégicos el agregado en valor ambiental, entonces, y todos los otros socios, de alguna forma, consideran esto como una cuestión estratégica y está en sus planes. Un poquito de contexto dicho esto recién de que estamos pensando en una huella ambiental que tiene 3 componentes, que estamos varias instituciones y que esto es una parte, me voy a concentrar en los aspectos en los que estuve trabajando, en los que nos tocó a nosotros desde el grupo de aire. Cambio climático y el calentamiento global, que es una manifestación concreta, digamos, y más determinada del cambio climático, son las afectaciones, los cambios en las grandes tendencias, promedios, variabilidad del clima atmosférico en grandes periodos de tiempo, cosa que se pueda ver esa estructura. En la historia geológica del planeta siempre existieron, desde que existe atmósfera, o sea, es un fenómeno natural. Pero el actual, el que nos preocupa ahora, hay un consenso, digamos, científico, de que a su vez está propiciado o tiene causas que son antrópicas, generadas por la actividad del hombre. El efecto invernadero, el otro tema vinculado, es lo mismo, o sea, es una cuestión natural
que como dice el nombre, funciona el calor del sol cuando se irradia desde la Tierra de vuelta, queda atrapado en estos gases y no se va, y eso se va calentando la atmósfera. Los gases, o sea, el efecto invernadero es un fenómeno natural que entre otras cosas, permite la existencia de la vida en la Tierra. Pero también la actividad humana puede modificar el funcionamiento, o sea, acumulando más concentración de esos gases. Los tres principales gases son el CO2, el metano y el óxido nitroso. Como tienen diferentes eficiencias para generar ese efecto invernadero, y nosotros necesitamos reportar un número que es sintético y muchas veces es importante sumarlo, se hace estas conversiones a través de lo que se llaman métricas de conversión, en donde cada cantidad de uno de esos gases se multiplica por un número que da cuenta de esa diferente capacidad de calentar la atmósfera. No me voy a detener allí está la imagen, es el ciclo del carbono y en la atmósfera y las fuentes de remociones y de emisiones. Básicamente, las plantas cuando hacen fotosíntesis acumulan carbono, extraen CO2 de la atmósfera, que queda acumulado en biomasa viva, después en biomasa muerta, eso se descompone y se integra en el suelo, esos tres son los principales reservorios de carbono, y a su vez se emite desde el suelo, a través de la descomposición de la biomasa, de la quema, de la extracción de los productos maderables, el cambio de uso del suelo, cuando pasa de tierras forestales o de pastizales a tierras agrícolas, emite, y la actividad ganadera, a través de la fermentación, de la digestión de las vacas, emite metano. Ahí un poco en la imagen está el ciclo con todos los factores de emisión. Esos que les mencioné son más bien los principales. Este es el perfil de emisiones del Uruguay. En Uruguay, el sector agropecuario, que ahí me quedo en el lenguaje del cambio climático, se llama FOLU, en Uruguay el 75% de las emisiones corresponden al sector agropecuario. Básicamente explicadas por la fermentación de la digestión del ganado y por las emisiones directas o indirectas desde los suelos gestionados a través principalmente de heces y orina que depositan los animales. Todas las remociones de CO2 corresponden al sector agropecuario. Eso principalmente en suelos, en tierras forestales, a través de captura en biomasa viva o en suelo, y un poco menos en pastizales en suelo. Fíjense que el perfil uruguayo es casi inverso al perfil del mundo. En el mundo el 75%, no veo el número, pero casi el 75% corresponden a emisiones del sector de energía, que incluye y principalmente es la energía para mover el transporte. Y el sector agropecuario es al revés, es el 18%. Rápidamente, para contexto, la historia de la acción climática en Uruguay y los principales hitos y el desarrollo de la institucionalidad. En el 2009 se crea el ámbito de coordinación de la acción climática, que es el Sistema de Respuesta al Cambio Climático. Uruguay adhiere al Acuerdo de París en 2016. El Acuerdo de París es como el hito más importante del último tiempo mundial en la acción climática. Y ahí Uruguay se compromete, entre otras cosas, a presentar sus contribuciones que se determinan a nivel nacional, compromisos lo más ambiciosos que el país se podía proponer y pensaba que podía cumplir, y presenta en 2017 su primer contribución. En estas NDC, ¿cómo se llama? Se establecen objetivos generales de reducción de intensidad de los gases de efecto invernadero en función o en relación a su tamaño económico, en relación al PIB, para los tres principales gases. También la NDC contempla metas que son específicas para el sector de reducción de intensidad en la producción de alimentos. En el caso de la primera NDC era intensidad en relación a la producción de carne, ¿tá? Y otras metas. En 2020 se crea el Ministerio de Ambiente y actualmente este año
se está discutiendo en el marco del sistema de respuesta al cambio climático la segunda NDC, la elaboración del segundo compromiso, que se va a presentar a fin de año y tiene un periodo los objetivos corresponden al periodo 2025-2030. Y en la última conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, que es como la autoridad mundial, digamos, donde Uruguay se sienta a negociar con los otros países y los países se comprometen, Uruguay presenta su estrategia climática a largo plazo, que son objetivos aspiracionales, o sea, los que Uruguay aspira a llegar a 2050. El más importante, tal vez, en ese sentido, es Uruguay se aspira a ser CO2 neutral. Esto quiere decir que reducir sus emisiones y aumentar sus remociones de manera que sumen cero. Para los otros dos gases, la aspiración es estabilizar, no seguir aumentando, no seguir contribuyendo con calentamiento a través de metano y nitroso. No quiere decir disminuirlos, no es neutralidad en todos los gases, sino en los otros gases es mantenerlo. Bueno, ahora entro más a los aspectos metodológicos de nuestro trabajo. Para la huella de carbono lechera, nosotros tomamos el enfoque de lo que se llama el ciclo de vida. Esto quiere decir que todos los componentes, los procesos que generan emisiones y que son necesarios para producir un litro de leche, nosotros contabilizamos las emisiones y las consideramos. Pero eso le ponemos un límite en la portera del predio, por eso es parcial. O sea, lo que pasa de portera a industria y las emisiones de la industria en esta oportunidad no están consideradas. Por eso es el enfoque, es la huella parcial, el enfoque de ciclo de vida parcial. ¿Qué componentes utilizamos? Consideramos las emisiones de metano por digestión de las vacas, las emisiones de metano por manejo de estiércol, emisiones de nitroso por manejo de estiércol, emisiones de nitroso desde suelos, por heces y orina principalmente, las emisiones del uso del suelo por los cultivos y las pasturas, las emisiones relacionadas al consumo eléctrico y las emisiones que se generan que se generan en el alimento que se produce y que se compra y entra desde fuera al predio. Las principales referencias metodológicas para esta metodología son las guías del panel del cambio climático, del IPCC, y complementados con estas otras guías. Los datos son los que presentó Ana recién, son la encuesta que ustedes contestaron, que generó muchísima información. Toda la información sale de ahí. Nosotros para este trabajo agrupamos a través de los modelos. Ana mencionó los modelos, a diferencia de lo que hizo ella, que se basa en el manejo tecnológico, los modelos son más sencillos, son la escala de producción, o sea, y dentro, cuando ameritaba, están partidos por productividad. Entonces ahí se generan estos modelos. Y aquí simplemente es un resumen de información de la encuesta, donde voy a seguir de largo. Simplemente destacar que están resaltados allí que hay modelos que parecen ser bastante menos productivos, por lo menos con el promedio, y eso lo retomo después. El recuadro ni me voy a detener, son las ecuaciones metodológicas que están utilizadas, simplemente para que ustedes no piensen que lo hice recién a esto. Y voy con algunos aspectos, los titulares de la metodología. Para las emisiones de la digestión y fermentación entérica, que es más de la mitad de la huella, la clave es tener bien estimado el consumo de energía bruta de los animales, que lo hacemos a través de los requerimientos energéticos netos que tienen para producir leche, engordar, mantenerse. Y la otra clave es estimar bien la digestibilidad de la dieta que comen. La información sale de la encuesta. La información importante es el peso, la cantidad de leche, la calidad de la leche, datos de preñez, el consumo de reservas, de concentrados y de pasto, esa composición. Y después juegan otros factores que los tomamos de la metodología estándar internacional y que son así se acepta. Para las emisiones
El resto de los componentes, manejo de estiércol, bueno, necesitamos saber la cantidad de estiércol generado, la cantidad de eso que queda en las pasturas y la cantidad que queda que entra al sistema, toda información que sale de características relevadas en la encuesta. Y factores de tablas de estas metodologías. Lo mismo para las emisiones de nitroso por el manejo de estiércol, calidad de la leche, proporción de proteína en la dieta, peso de los animales. Y para el componente de emisiones de nitroso desde los suelos, por esa orina, no la que entra en el sistema de efluentes, sino las que quedan en campo, la información ya la fuimos calculando en los otros componentes y ya juegan en la determinación de las otras emisiones y ya la fuimos calculando. Por último, estos componentes que son menores tal vez, el uso de electricidad se relevó directamente en la encuesta y los factores de emisiones los aportó el Ministerio de Industria y Energía a partir de la mezcla concreta uruguaya para producir electricidad de los años correspondientes a esta encuesta. Los fertilizantes, Ana mostró, los relevamos en la encuesta y consideramos las emisiones tanto del nitroso del nitrógeno que aporta al suelo como las que vienen aguas arriba de la elaboración de esos fertilizantes. Para el uso, para los laboreos, las semillas y los herbicidas se usó modelitos en base a las distintas rotaciones presentes en la encuesta y factores técnicos, coeficientes técnicos de la producción de esos cultivos o pasturas. Y asociados a la compra de alimentos, lo mismo, cómo se produce eso, qué cantidad de insumos, qué cantidad de laboreos y de pasadas de máquina, y litros de gasoil, todos los coeficientes técnicos, y además le sumamos el transporte al predio, la distancia del predio a donde se produce, a donde se consume, también genera emisiones. Ya. Con todo eso que fue un poquito aburrido y largo, presento los resultados preliminares hasta ahora del trabajo. Nosotros los tenemos desagregados por modelo, porque así los calculamos, pero les voy a hablar del promedio. Para los 2.160 productores remitentes representados en la encuesta, las emisiones totales fueron de 1.580 miles de toneladas o gigagramos de CO2 equivalente, y como producen 1.620 miles de toneladas de leche, kilos de leche, nos da una huella de 0.977 kilogramos de CO2 equivalente por kilo de leche corregida por energía, por grasa y proteína. Mirando el mínimo y el máximo, eso va entre 0.88 y 1.38, que, de acuerdo a los antecedentes y las referencias que tenemos, es similar a lo que encontraron Darre y Llanos en el 2020 o Lizarralde en 2014, y quedan ubicados en la comparación internacional, quedan bien ubicados, ya les voy a mostrar. Este es un trabajo de investigadores de Nueva Zelanda, donde adecúan, estandarizan diferentes trabajos de diferentes países y presentan unificadamente las huellas de los sistemas en cada país. El trabajo de este equipo ahora nos dio 977 gramos y ven que queda un poquito peor que Nueva Zelanda o que Dinamarca, pero muchísimo mejor que Perú, Kenia, India. Se sitúa en los mejores. Estos son resultados preliminares. La composición de esa huella, bueno, es parecida a la que encontraron el otro antecedente, que es Astigarraga, Becoña y otros, en 2013. El peso de la fermentación entérica es el más importante, más del 50%. El 10% corresponde a las emisiones de los sistemas de efluente. El 25% es nitroso de heces y orinas desde campo. Y el 10% es de los usos del suelo.
El trabajo de nuestro grupo era de medición, de generar esta información, pero no quería dejarlo ahí sin mencionar otros trabajos que hablan sobre, bueno, qué cosas hacer, cuáles son las prácticas recomendables o qué tipo de cosas se pueden hacer para afectar estos resultados. Un trabajo que se terminó de hacer el año pasado recopila un montón de prácticas y se pueden agrupar en tres ejes. Aquellas prácticas que aumentan la digestibilidad y la productividad tienen un efecto sobre la huella. Otras prácticas concretas sobre tratamientos de efluentes pueden reducir la huella y hacer más eficiente el ciclo de cría y recría y llegar antes a ordeñe, también hace más eficiente el sistema y baja la huella. Esos son un pantallazo. Entonces, como comentarios finales, la estimación que les presenté, estos resultados parciales de la huella de carbono, es un componente más de la estimación de la huella ambiental que está haciendo este grupo interinstitucional del que soy parte. Es uno más y hay que verlas juntas. O sea, hoy les presenté esto, no puedo presentar el resto, pero siempre mirar las tres cosas juntas. ¿Estamos bien en la comparación internacional en la huella de carbono en lechería? Sí, vamos a ver qué pasa con la huella de biodiversidad y la de agua y suelo. Mirar las tres cosas es igual de importante. ¿Es relevante desde el punto de vista comercial? O puede ser, desde el punto de vista comercial, ambiental y desde el punto de vista cívico, digamos, para dialogar con la sociedad. Este trabajo es parte de una agenda que sigue. Terminamos con esta parte de medición y vamos a ver qué prácticas vamos a promover. De acá podemos diseñar con más elementos políticas, productivas y ambientales. Algunos de los elementos de la agenda. Ya les mencioné muy apuradamente qué acciones se pueden implementar, estas que aumentan la productividad, ganar, las concretas estas de gestión de efluentes o la eficiencia en la cría. Por último, los resultados son consistentes con otros antecedentes previos, y eso nos da tranquilidad como investigadores y nos dejan bien situados en la comparación internacional. En este aspecto, hay que ver integradamente, les recuerdo, los tres aspectos. Y bien, eso es todo. Muchas gracias. Juan, se me fue. Bien. Tengo tres preguntas y la producción me dice que seas concreto. Por no decir rapidísimo, porque estamos apretados de tiempo. ¿Las emisiones de gases de efecto invernadero son el desafío ambiental más relevante para la producción lechera uruguaya? Yo creo que no. Traté de insistir en que son tres dimensiones que encaramos en este grupo, son tres huellas y son igual de importantes. Hay una cosa que, perdón por no ser breve, el efecto local, el impacto local tal vez es más importante, o sea, seguramente es más importante lo que pasa en agua o en suelo. Esto tiene un efecto global, lo sufre todo el mundo y lo genera todo el mundo. Yo creo que tal vez sea más importante las otras huellas que mencioné. ¿Tá? Y las tres, verlas a la vez. Perfecto, clarito. En la presentación se mostró una comparación de huella de carbono de varios países, ¿no? Y Uruguay aparece con 0,84 kilos de CO2, diferente al valor que estimaste. ¿Cuál es el motivo? Es una cuestión metodológica. Yo les presenté rápidamente lo que se llama las métricas de conversión. Nosotros en este trabajo usamos la oficial, la que tiene que usar Uruguay, porque está comprometido con la convención a reportar en esa métrica, y es la que usan los inventarios de gases de efecto invernadero en Uruguay. El trabajo ese usa otra. Ellos tuvieron que agarrar el trabajo de varios investigadores y estandarizarlo, y lo transformaron a una métrica que es una versión diferente de la misma, digamos. ¿Tá? Existen otras todavía incluso que pueden alterar un poco más, pero es una cuestión metodológica que conlleva una discusión en estos ámbitos de negociación, conlleva una negociación también. Bueno, nos vamos juntos ahora, esta es la última. ¿Se tuvo en cuenta el eventual efecto de secuestro de carbono en los suelos? No, las recomendaciones de IDF y de LIP
recomiendan, o sea, si tenés muy buena información e investigación nacional sobre secuestro de suelo, y aparte esto lo hicimos predialmente y después lo agregamos, si tenés muy buena información podés hacerlo y reportarlo aparte. Pero si no lo tenés, mejor no lo incluyas, porque, dale, quedamos ahí. Muchas gracias, me entendió.